Periodismo en movimiento, aquí y ahora, entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas noches, porque ahora tenemos que decir muy buenas noches, a esta hora ya anocheció, y estamos en un nuevo programa de Periodismo en Movimiento. Quien les habla, Darío Alvidares, le da la bienvenida a este vuelo rasante por otra manera de ver el periodismo. A mi izquierda, como corresponde, no está Daniel Campione. Entonces, como no corresponde, sí hoy contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo Alfredo Grande. ¿Qué tal, Alfredo? He recibido mensajes felices del trabajo, esos mensajes tan achanchados y tan ridículos, pero bueno, aquí estamos y lo más lindo de este día, voy a confesar que comí un rico locro, bueno, uno tiene siempre un burgués adentro, sabe estar acá con ustedes en este 1 de mayo. Y a mi derecha, Keila Lachner. Buenas noches, acá, para el 1 de mayo, firmes. Con un efemérides que se las trae dentro de unos minutos. Sí, ahorita nomás. Del otro lado, en la pecera, está nuestro compañero, coordinador de piso hoy por ausencia del histórico Luis Angió, Iván Chalac, que ahí ya nos está haciendo Iván señas. Chalac, que no solo sube 6 pisos por escalera, sino que además lo hace cantando. Pero además después los baja también, eso es importante. Sí, claro, para descomprimir. Y en la operación técnica está Leandro Guerrero. Así que estamos todos los que tenemos que estar, no falta nadie de los que tenemos que estar. No, exactamente. Vamos entonces ya a Fátima, pero claro, ahí estaba justamente Fátima García, como de costumbre, desde San Miguel de Tucumán. Muy buenas noches, Fátima. Muy buenas noches, compañeros. Muy feliz día de lucha, aunque venimos golpeados. Seguimos luchando para que todo sea algún día mejor. Bueno, es lo que vamos a desarrollar en este programa de 1 de mayo. Y ahora sí, entonces, vamos a ir a nuestro separador del editorial. Cuando quieras, Leandro. En Periodismo en Movimiento, el editorial. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Obviamente, después vamos a desarrollar en el espacio del tema del día, pero sesión de diputado, mira el tono, Alfredo, sesión de diputado de ayer. Sí, lo que no deja de... Realmente sí, debo decir que me sorprendió un poco, ¿no? La dilución de toda oposición posible, ¿no? Una Cámara de Diputados que supuestamente cuantitativamente era cuantitativamente opositora y terminó siendo cualitativamente neooficialista o oficialista, porque es cierto, lo hablábamos con Darío reciencito nomás, el tema de las facultades, de la delegación de facultades, seguramente se usó muchas veces, un país definido por hiperpresidencialista, o sea que no solamente es presidencialista, sino que es hiperpresidencialista, pero lo que es preocupante es el contenido, ¿no?, de esas facultades, ¿no? Es decir, que en qué se van a usar esas facultades, no es lo mismo que se use para un plan materno-infantil que para esto que es una... Bueno, olvídate que lo vaya a usar para un plan. No, pero de alguna manera lo está usando, un plan de exterminio materno-infantil. Claro, ahora sí. Y por otro lado, me parece que tendrían que ir abandonando esto de oposición dialoguista. Habría que decir que son un cogobierno, ¿no? Sí, directamente, porque tal cual. De 34 diputados radicales, 30 le votaron todo. Sí. No, desde ya. Yo creo que sirve para, no sé si quedaba una máscara, evidentemente quedaba, si no yo no me hubiera sorprendido,
pero además me sorprendió la magnitud, ¿no? Del apoyo, ¿no? Es decir, en general, y después esa cosa de los capítulos, ¿no? Que se aprobó en comisión, bueno, todo armado. Lo que pasa es que siempre esto fue una democracia berreta, ¿no? Inclusive lo hemos dicho en el portal. Pero esto además es un orden constitucional berreta, ¿no? Entonces ya empieza a complicarse mucho la cosa, ¿no? Lo que tiene de bueno es que esto que pasó pone sobre la mesa la farsa de la democracia representativa, ¿no? Sí. O sea, esto toda una camada de diputados y probablemente de senadores que se meten abajo de la sábana con la corrección política y nada más importa. Fátima, una línea sobre este tema. No, yo me quedo pensando en eso de la farsa de la democracia representativa. Justo estoy estudiando para una materia en la Facu y que habla de los inicios, de cómo ahí por el 1930, antes, con la ley Sáenz Peña se busca que las elecciones puedan ser realmente algo transparente, representativo, etcétera. Y en realidad en toda nuestra historia está trazada por los intereses de los conservadores, de la hoy derecha, de los de arriba. Entonces ahí me pregunto, ¿es la democracia el problema o por qué no llegan a esos espacios verdaderos representantes de los trabajadores? Inclusive, ¿por qué la izquierda tiene tan pocas bancas? Nada, me lleva a reflexionar cuál es el problema para también poder pensar qué hacemos, porque con ese concepto es una farsa, listo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Una postilla, Alfredo, y ya vamos a la efemérides. Sí, por ahí lo desarrollamos luego. Sí, claro. Pero esto es la democracia representativa. Ya hace 24 años se escribió un trabajo sobre la democracia restitutiva y creo que es un concepto que por ahí si da lo amplío un poquito. No es representativa de ninguna manera. Vamos a la efemérides de nuestra compañera Keila, que está esperando ansiosamente para hablar de el Día del Animal. Efemérides al voleo es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color. Desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efeméride seria e histórica, toda memoria es posible en este espacio. Bueno, vamos a hablar de una efeméride conocida que en Argentina se festeja mucho, que es el Día del Animal, fue el 29 de abril. Tiene la particularidad que acá en Argentina tiene una fecha distinta del resto del mundo y bueno, esta fecha que tiene en Argentina viene porque hubo un abogado nacido en 1850, Ignacio Lucas Albarracín, que tomó una festividad londinense, entonces por eso se puso el 29 de abril como día para festejar el Día del Animal. Yo quería hablar un poco del personaje este que es muy interesante, porque bueno, si bien fue un abogado, en realidad se destacó por la lucha contra el maltrato animal, también contra el maltrato a las comunidades indígenas, específicamente relacionado a la cuestión de los animales, fue un impulsor de la prohibición de las peleas de gallo, de tiro a la paloma, de la doma de potros. En ese momento, en 1880 más o menos, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina Protectora de Animales junto con Sarmiento. Era, por ejemplo, le decían el loco y era conocido porque era vegetariano en ese entonces. Lo loco de esta fecha en Argentina es que el Día del Animal se celebra desde 1908, los 29 de abril, y Ignacio Albarracín va a morir un 29 de abril, pero más adelante, no es que se festeja porque es el día en que murió él, que fue uno de los principales impulsores de la protección animal, sino que primero se estableció la fecha y él después muere casualmente el mismo día, algo que me pareció bastante loco. Mira vos, no tenía, ¿vos sabías algo de todo esto? No, yo el 29 solamente sabía que era el día de los ñoquis, pero del animal no. Interesante. Y no era el doctor Dolittle. No, y era hijo de un destacado militar reconocido por participar en las guerras civiles en contra del Chacho Peñalosa, su padre, por ejemplo. Y bueno,
Hasta ahí. Bien, bueno, interesante efemérides. Y ahora, bueno, sí, ya hemos avanzado. Vamos a escuchar un audio muy interesante de Miriam Breckman y después vamos a desarrollar el tema de la semana, que ya lo adelantamos en el editorial. Muchas gracias. Lindo regalito le están haciendo los trabajadores, no le están dejando el presente para el 1 de mayo. La verdad, escandaloso. Exactamente al revés de lo que dice el diputado Pichetto. ¿Cómo? Están volviendo a las normas de la dictadura. ¿Saben quién ideó esto? Videla. El ministro Diputada, Rodríguez... les recuerdo, no es para hacer Sí, revisionismo histórico. No me empiece a cortar. No me empiece a cortar. No que a la Pichetto corto. le dejó de hacer su Hable alegato. pero habló de los artículos, por favor, No, diputada. presidente. No. Estoy hablando del tema. ¿Sabe que voy a recordar? Que esta norma que nos presentan como moderna, aunque me callen, ya le dije va a tener que traer la seguridad porque yo no me voy a callar, porque tengo derecho a hablar, porque no puede ser el funcionamiento patoteril que si sos radical te dejan votar por artículo, si sos de otro frente tenés que votar por capítulo. ¿Dónde se vio, presidente? Déjeme hablar que le voy a explicar la barbaridad que están votando. Un minuto le pido. Mire. Miren, no, porque ustedes llegaron hablando de la casta y ahora le voy a explicar que esto es la base de una nueva casta. Denme un minuto, ahora se lo explico. Mire, esta norma empezó con Onganía, negociando con un sector de la dirigencia sindical de aquella época. Después lo toma Videla con su ministro Rodríguez Varela, ahí fue donde usted me interrumpió, que no casualmente es quien lo defiende después a Videla, cuando Videla es acusado de delito de lesa humanidad. Aparece el mismo personaje. Bueno, y algunos otros, como Martínez de Oz, ¿no? Firman para los trabajadores de la construcción una discriminación absolutamente negativa que lo sacan de la posibilidad del artículo 245 de la indemnización y los mandan a un fondo especial que sale de su bolsillo. Mire qué beneficio, sale de su bolsillo. Esto podíamos hacerlo en un terreno histórico, pero lo tenemos que traer a la realidad. Hoy la UOCRA es uno de los gremios que más despido está denunciando. Quiere decir que lo que aquí se está aprobando es facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores. Por eso me llama la atención, desde algunos sectores sindicales, tanto silencio. ¿Cómo no van a estar diciendo nada semejante barbaridad? Una pregunta que les hago a los que hablan contra la casta. Están creando una caja millonaria, ¿saben, no? Que 8% por cada laburante que acepte este régimen, están creando... ¿Cómo la van a administrar? ¿A quién se la van a administrar? ¿No les hace un poquito de ruido a los señores que llegan hablando de la casta que estén creando esta nueva estafa? ¿Cómo lo van a manejar? Nadie lo explicó. De eso no se habla. ¿Quién va a tocar la plata? ¿Quién va a tocar la platita que le van a sacar a cada trabajador todos los meses? Entonces están creando un negocio monstruoso, una fuente de corrupción enorme, y quiero que conste en acta que lo dije acá, una fuente de corrupción enorme, un día antes del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Una canallada como pocas veces se vio. Muchas gracias, diputada. Ya termino. Se agotó el tiempo, Esto era un diputada. decreto ley de la dictadura. Muchas y ustedes gracias, quieren diputada. traer las mismas leyes de la dictadura para todos los trabajadores. Dictadura civil de nuevo. Diputados. Bueno, más que interesante. Primero la reflexión junto con el episodio histórico. Sí, esto ya lo conocemos. Yo les pregunto, ¿no hizo ruido que ayer la CGT no estuviera en la plaza para que esta ley, por lo menos, tuviera un poquito más de dudas en alguno de los diputados? Porque la CGT hoy hizo su acto como si fuera un acto de la CGT y no por el 1 de mayo, porque si no hubieran querido todo este proceso de flexibilización, el cual dicen enfrentar, ayer deberían haber estado en el Congreso y no estaban. No solo la CGT, digo, gran parte de todo lo que es el peronismo, incluso de organizaciones de base y demás. Yo hoy escuchaba, por ejemplo, el discurso que dieron en el acto, y uno sale pensando de ahí que para el 9 de mayo va a haber algo mejor armado, pero es como la canción de Serrat,
Y nunca llega a nada. Como que siempre algo se está armando y mientras tanto van pasando las cosas. La ley, el decreto. El decreto sigue vigente, sí, todo sí, va claro. pasando. Y bueno, nada. Quedamos así siempre como que tuvimos la marcha universitaria del 23 y uno siente que avanzó un pasito y hoy ya estamos 2 pasos atrás. Sí, es como todo tiene que ver con un cierto instantaneísmo mentiroso que después nos deja en el mismo lugar, Alfredo. Bueno, sí, es tal cual. Yo escribí por ahí que en realidad todo lo reactivo es masivo pero efímero. Y la marcha universitaria, como tantas otras cosas, son reactivos. O sea, está bien, yo no tengo nada en contra de la formación reactiva, pero quiero decir que es honesto, es masivo pero efímero. Tanto es así que un día después o 2 días después no hubo quórum para discutir presupuesto. O sea, es cierto, lo único bueno de esto, pero hay que ver si lo aprovechamos. Y perdóname, ¿y no lo dieron aquellos que salieron a decir los universitarios tienen razón, Por que eso. habían estado Bueno. un rato en la marcha? Y alguien dijo por ahí, el doctor Grande tuvo razón, que es reactivo, que es efímero y que es masivo. Pero eso ha pasado muchas veces. Bueno, en el 2001 también lo mismo. Es decir, masivo pero efímero. Es decir, yo creo que ojalá podamos, y hablo en primera persona del plural, aprovechar esto que se sacan las máscaras y ver si de alguna manera el movimiento obrero supera esta grieta histórica que hace ya muchos años entre peronistas y no peronistas, porque mientras eso siga abierto, todo es posible. En esa grieta entra cualquier cosa, incluso Milei, cómodamente, digo, además, ¿no? Y todo esto que decía Keila, de que si ve lo que decían, porque no estuvieron en el acto, es decir, habría que haber unificado. Yo lo digo como porque no estoy en ninguna organización así de ese tipo, ¿no? Entre la protesta por la sesión, un poco lo que señalaba Miriam, y hoy, ¿no? Porque es casi, se habla de la enfermedad psicótica de Milei, pero no es el único, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad política y cultural, ahí está Tramas en esto, en que esa grieta que se abrió, ¿cuándo? Y por lo menos del 17 de octubre al 45 claramente, entre trabajadores peronistas y trabajadores no peronistas. Digo no peronistas porque en el no peronismo entra muchas cosas. Y esa brecha tiene que ser cerrada de una vez por todas. Si no, realmente creo que la derecha se hace un picnic. Y bueno, muy bien lo que dijo Miriam de recordar a Onganía, porque es otro olvidado. Claro. La noche de los bastones largos, el golpe Ilía, miserable, el golpe Ilía, que dijeron que se hacía porque el peronismo estaba proscripto y después Onganía proscribió a todos, ¿no? Esas cosas, claro, el cursillismo, ¿te acuerdas el cursillismo? Sí, ¿no? Sí. Es decir, la avanzada de la batalla cultural la hemos quizás menospreciado, no le dimos importancia. La única batalla cultural era la nuestra y parece que no. Importante presencia hoy de la izquierda, el Frente de Izquierda Unidad en la Plaza de Mayo, importante presencia también de movimientos sociales y de otras agrupaciones que fueron también a Plaza de Mayo. La verdad que la foto desde la panorámica es imponente. Fátima, ¿cómo se vivió allá en Tucumán este 1 de mayo? La verdad no estoy al tanto porque si bien habían algunas convocatorias, no sé si se llevaron a cabo, además acá llovía. Y bueno, el panorama es el mismo que se pudo ver en todos lados, digamos, de mucha chatura, poca movilización. Y todos los laburantes, la mayoría con los que crucé y hablé, no había ni para el asado, digamos. No sobra mes a fin de sueldo. Pero bueno, escuchándolos también pensaba, justo ayer laburaba con un trabajador del comercio, de una empresa medio cadena de acá, y charlábamos sobre la situación política, de cómo aumentaban los precios, de que el salario no alcanzaba, y particularmente me comentaba, viste, que los laburantes del comercio, acá al menos, no sé cómo, allá tienen horario corrido, acá es horario cortado, de lunes a sábado. Y hablamos esto del tiempo libre, digamos, cómo me contaba su cotidiano, cómo no tiene tiempo para absolutamente nada que sea organizar su día para trabajar. Si bien en este caso no tenía un salario tan bajo, cobraba más o menos 800.000 pesos, pero me contaba de otros laburantes del comercio que les pagaban 200 lucas por las mismas horas y el mismo tiempo, y que además
Y yo le decía, y me comentaba que se van a quejar a los patrones o incluso van al sindicato y que el sindicato después va y habla con el patrón y dice, che, tal se está quejando y lo terminan corriendo a ese laburante. Entonces ahí pensaba en esto que le reclamaba un poco a la CGT, que no aparece, digo, han sido siempre unos burócratas que han resuelto a los sectores que representan, como los camioneros, que sí han avanzado en muchas conquistas, que tampoco no son todos los camioneros, acá al menos en lo que es la zafra hay mucha informalidad en ese laburo. Entonces en el medio como que quedamos entrampados, pidiéndole a un sector que siempre funciona de burocracia, que esté presente ante estas cuestiones, que si bien cuando se iba a aprobar la ley ómnibus, ¿se acuerdan que hicieron el paro con movilizaciones enorme y diciendo a los diputados que no votaran en contra del pueblo porque que tenían el respaldo de ellos? Y hoy hacen un acto que supuestamente, según circula, han arreglado por el tema de los aportes a los sindicatos, que no entre en esta reforma. Pero entonces, o sea, con el laburo, y además están como que se han formado en este tiempo, mal o bien, pero esos laburantes de, no, bueno, lo que pasa es que el Estado genera mucho dinero, pero alguien se la roba, ¿no? Y te dan unos argumentos que te cuesta discutirle. ¿Viste? Porque no me quiero pelear con el laburante que está recreyendo en que el problema es que alguien se la robaba, entonces quedás medio ahí entre, no podés decirle, no, pero bueno, los sindicatos son paras y el mismo sindicato no lo está defendiendo, quedás medio entrampado en una discusión sin salida, y esto, vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿cómo salimos de esta situación? Y lo que planteaba Alfredo, el problema de si sos peronista, no sos peronista, sos de izquierda o apolítico, lo que sea. ¿Cómo volvemos a recuperar, que también hay una editorial de Berkovich muy interesante, esa conciencia de clase que nos hace defendernos como tales? Bueno, sí, además, no es solo el tema salarial y el tema laburante. Estamos tocando esto por el día de hoy, pero también, y lo vamos a hablar con Montenegro seguramente, esta ley, si el ambiente ya estaba tocadito, lo termina de destruir, ¿no? Porque le da pie libre a las mineras para que se metan en los glaciares, en fin. Sí, Kay. No, yo quería retomar un poco lo que trajo Darío de Plaza de Mayo, de hoy, del acto de la izquierda. Me parece que ahí hay todo un sector que podría ser el que llegue a representar porque para mí, ¿cómo se sale de esta cuestión que plantea Alfredo? Bueno, con una voluntad creativa de salir de esta distopía permanente, a la que encima nos acostumbran cada día. Digo, ayer no solo se aprobó esa ley siendo el día previo al 1 de mayo, sino que se aprobó siendo el aniversario de la Fundación de Madres. Tiene relación con lo que decía Miriam de la dictadura. Entonces, bueno, nada, esa voluntad de salir de la distopía hay que ampliarla. Sí, totalmente, pero además porque va a una cuestión más, se ha tomado, y cuando digo se ha tomado, yo también lo he tomado, una equivalencia terrible, letal, que es dictadura o democracia. Y es dictadura y democracia, son dos dispositivos distintos para lo mismo. Hemos tomado la democracia como una cierta ingenuidad, el nunca más formó parte de eso, ingenuidad necesaria. Yo hasta los 12 años creía en los Reyes Magos, ahora creo en algunas reinas, pero el tema es ese, esta democracia es la continuación de la dictadura por otros medios, parafraseando a von Clausewitz, ¿no? Muy bien. Antes de ir a nuestro temita musical, primero vamos a decir que uno de los teléfonos para nuestra comunicación es el 11 64 95 54 440. 11 64 95 440. Y bueno, ¿quién nos está repitiendo por ahí? Radios que retransmiten periodismo en movimiento. Desde Cava, Radio Sur y Radio Neuquén. En Buenos Aires, FM Punta Indio, de Punta Indio, Radio Libre, Santa Teresita, Partido de la Costa. Radio de la Calle, desde Bahía Blanca, FM Resistencia, desde La Plata. Radio Nauta La Plata, Radio La Mosca Avellaneda. Y Radio La Barriada, desde Florencio Varela. ¿Y desde La Pampa, Alfredo? Según mis informantes, nos retransmite Radio La Tosca, justamente de la capital, de Santa Rosa La Pampa,
Y de Jujuy, La Voz del Cerro. O sea que tenemos... Y desde Tucumán, Fátima. Y desde Tucumán está Que Fátima, que obviamente. es casi una radio. Bien, ahora sí vamos a nuestro tema musical. ¿Cuál es? A Flor de Piel, de Mis Uruguayos del Amor, Copla Alta y otros. Bien, vamos a Y otros. Como aro de barril, sin jugársela por nada, con cara de yo no fui, parece ser la consigna en este tiempo febril. En estos tiempos de andar con la rabia a flor de piel, sin jugársela por nada, con el alma del revés. En estos tiempos de hacer el mal sin mirar a quién, mirándonos de reojo, sin mañana y sin ayer. En estos tiempos de andar sin mañana y sin ayer, mirándonos de reojo con la rabia a flor de piel, sin jugársela por nada, el mal sin mirar a quién, en estos tiempos de hacer con el alma del revés. En estos tiempos de andar con el alma del revés, sin jugársela por nada, con la rabia a flor de piel. Mirándonos de reojo, el mal sin mirar a quién, en estos tiempos de hacer sin mañana y sin ayer. En estos tiempos de andar el mal sin mirar a quién, sin jugársela por nada, sin mañana y sin ayer. Mirándonos de reojo con el alma del revés, en estos tiempos de hacer con la rabia a flor de piel. Entrevistas en movimiento. Muy bien, ya estamos en el aire otra vez, después de este breve paréntesis musical, y estamos ya conectados con el profesor, el doctor Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, Biología, por supuesto, en 2004, y profesor titular plenario de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Montenegro, muy buenas tardes. Darío Valvidares te saluda. ¿Qué tal, Darío? Un gusto realmente. Bueno, aquí estamos en el programa y vamos a empezar por el temita que hicimos, que hablamos en la preproducción del programa, que tiene que ver con lo sucedido en Embalse de Río Tercero, que tampoco es una novedad, pero ahora hubo un incendio. Después seguimos por el tema ambiental y esta ley que también lo termina de destruir, me refiero a la ley base que se votó ayer. Pero, ¿por qué no empezamos por Embalse, Raúl, si te parece? Bueno, sí, efectivamente hubo un incendio
un incendio que no fue hecho, no ocurrió ni en la central ni en el silo, en el conjunto de silos, pero un incendio, ¿no? Quiero aclarar de que tal vez el motivo por el cual nosotros reaccionamos tan rápido es porque en el caso de un reactor nuclear, ya se trate de embalse, Atucha 1 o Atucha 2, en el caso del peor accidente posible, que es nivel 7 en una escala que se llama INES, del Organismo Internacional de Energía Atómica, el impacto, por ejemplo, de una nube radiactiva podría extenderse entre 500 y 700 kilómetros de la central, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos la noticia de un incendio, la preocupación es enorme. ¿Por qué? Porque si uno piensa en la central nuclear de embalse, uno piensa en Nuclearélectrica Argentina, Sociedad Anónima, que es la que la opera, uno imagina que en ese lugar no se deben producir incendios. O sea, ya era inconcebible que pasara un incendio, que por otro lado, no solamente ocurrió, sino que lo conocimos por los medios de comunicación social, y recién vino el comunicado mucho tiempo después, aparte incompleto, ¿no? Entonces, fue como un llamado de atención, en donde uno dice, caramba, si ocurre un incendio en una instalación dentro de la propia central, y uno tiene derecho a pensar cuáles son los niveles de seguridad que realmente existen allí, porque ese incendio no debió ocurrir. ¿Y qué pasa con los residuos? ¿Tuvo algo que ver el tema de los residuos que se van acumulando? Bueno, en este caso separamos el incendio, que insisto fue relativamente pequeño, fue una alarma. Es importante recordar que en el caso, por ejemplo, de los reactores nucleares de emergencia, está el reactor por un lado, que obviamente es peligroso, pensemos el caso de Chernobyl, pero al lado del reactor hay silos, esos silos son de cemento, mucho menos resistentes que el reactor, donde hay más de 30 años de combustible nuclear agotado, altamente radiactivo. O sea, si llegara a pegar contra esos silos un avión comercial de gran porte, imaginamos un Boeing 767, tendríamos, bueno, no un Chernobyl, sino varios Chernobyl equivalentes. Entonces, de allí la preocupación que uno tiene cuando pasa un incendio, porque a su vez pasa otra cosa más. Fíjate vos, si yo te pregunto a vos, ¿me podrías mostrar en qué parte de la radio tienen pegadas las consignas para actuar en el caso de peor accidente posible en cualquiera de los reactores? Porque ya vimos que el radio puede ser muy grande, Atucha 1, Atucha 2 o embalse, y yo me apresuro a responder, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque, por ejemplo, en el caso de embalse, no se ha preparado a la población de la provincia y provincias vecinas. Solamente se hacen ensayos chiquitos para accidente menor y solamente 10 kilómetros alrededor de la central. Entonces, esto también sirve para decir, es inconcebible que los medios de comunicación social no se les haya distribuido las consignas y las tengan a mano. Es inconcebible que la población no esté protegida, que no sepa cómo actuar. Y también es inconcebible que no sepamos cómo están preparados los hospitales para recibir las eventuales víctimas, por ejemplo, de un accidente nivel 7, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es preocupante, pero hay que tener la información y el conocimiento. Te iba a preguntar por la ley Bases, porque la parte ambiental ha quedado librada al mercado más que nunca. Ahora, de acuerdo a la ley, al DNU, ¿no? Se pueden meter las mineras, por ejemplo, a explotar adentro de los propios glaciares. En fin, ¿cómo ves este tema? Bueno, yo creo que particularmente el día de hoy, creo que se vive el día siguiente de una verdadera tragedia social. Que 144 diputados, que realmente yo no titubeo en considerarlos incultos, con escasa formación, y realmente uno podría pensar que no son argentinos, sino que son de otro país, hayan aprobado esta ley ómnibus segunda versión, es realmente inconcebible, como fue inconcebible, lo que voy a decir recién, con el DNU 70-2023, ¿no es cierto?
Yo creo que en ese contexto que estamos viviendo, la situación es muy crítica porque ya de por sí los gobiernos anteriores seguían apoyando a la megaminería, a todo lo que es el agronegocio, pero lo que está pasando con este gobierno supera todos los límites, absolutamente todos los límites, y creo que muchas personas no llegan a darse cuenta lo grave que es para Argentina, de que, por ejemplo, dentro de la ley, de ese decreto de necesidad y urgencia, hecho sin necesidad y sin urgencia, directamente se derogara la ley de tierras. La ley de tierras era algo muy importante. ¿Por qué? Porque impedía que vendiéramos cualquier superficie del país a los extranjeros. Y esta ley estaba vigente desde el 2011. Mauricio Macri la desactivó un poco, pero no tocó el porcentaje. No se podía vender más del 15%. A partir del decreto de Javier Milei, se puede vender tranquilamente la mitad del país a personas o a corporaciones extranjeras. Por eso es gravísimo lo que pasa, ¿no? El doctor Alfredo Grande te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto en saludarte ante todo. Dos reflexiones. Yo no sé si es concebible o inconcebible. Yo recuerdo que cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley justamente en el punto de los glaciares, y eso ocasionó que Miguel Bonazo se retirara del bloque, después de un acuerdo que había tenido con Filmus. O sea que todo tiene un antecedente y no demasiado bueno. Pero la pregunta en realidad tiene que ver con lo que decías antes, que me interesó mucho. En la catástrofe, para llamarlo de una manera, de Fukushima, ¿no?, donde realmente un tsunami vulneró la planta y todavía se siguen tirando residuos radiactivos al mar, había una cuestión, fenómeno natural, aunque ya sabemos lo que son los fenómenos naturales en esta época, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que es una zona, desde el punto de vista geológico, que pudiera traer una alarma ante una situación similar? O sea, que realmente desborde la cuestión radioactiva. Porque me interesó mucho eso, dijiste que no hay población preparada, que ni hay demasiados resguardos para esa situación. O sea, desde el punto de vista geológico, ¿es posible que eso pase? Bueno, pensemos que, dado los radios de impacto, Chernobyl permitió ver cómo la parte fuerte del impacto, el radio podía extenderse entre 500 y 700 kilómetros. Eso sería el área de impacto. En el caso de Fukushima Daiichi, que es una planta manejada por la empresa TEPCO, es una planta en donde, pese a estar en un país altamente tecnificado, pese a la tecnología que podemos reconocer en Japón, pero realmente la preparación no estaba al nivel del riesgo. Y una vez que se produjo, pues fue un accidente y un evento. Accidente porque hubo obviamente mal manejo después de la situación, y evento porque fue impulsado por un tsunami, ¿no? Entonces, en ese caso, el impacto sí se está expandiendo a nivel regional, sobre todo, no solamente por lo que pasó, por los escapes que hubo durante los momentos posteriores a que el tsunami golpeara, sino también por la descarga masiva en este momento de agua tritiada. El tritio 3 es un material radiactivo. Entonces el impacto se está produciendo, solo que dentro de esos ámbitos, ¿no? Y en el caso de Argentina, el problema que nosotros tenemos, pensemos que el caso de Atucha 1 y Atucha 2 están localizadas prácticamente al lado de una de las ciudades más grandes del mundo, en donde un radio de impacto para el máximo nivel posible, el nivel 7, es inexorable y no hay ningún tipo de preparación. Y para colmo, es interesante lo que vos me preguntabas sobre accidentes. Muchos argentinos no saben de que Argentina tiene el dudoso privilegio de ser el primer país que tuvo un accidente nuclear nivel 4 en la escala de Lines. Recordemos, 7 el máximo, acá tuvimos el nivel 4, eso pasó en Constituyentes, allí en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente eso, también tenemos el dudoso privilegio de ser
el país que tiene la primer víctima fatal por un accidente nuclear, que ocurrió justamente en ese accidente por desmanejo en el RA2, allí en Constituyentes, y 17 personas contaminadas con radiación gamma y neutrones. O sea que no solamente está la preocupación, sino que ya tenemos antecedentes realmente preocupantes. Obviamente la Comisión Nacional de Energía Atómica se cuida muy mucho de que se replique o se viralice este accidente ocurrido en 1983, pero es inevitable que uno haga esas conexiones como vos las has hecho, Fukushima, todo lo que pasó en Chernobyl, el riego en embalse, Atucha 1, Atucha 2, y este pequeño accidente que delata que algo no está funcionando bien, ¿no? Raúl, te agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo, pero bueno, vamos a volver a conversar en cualquier momento. Desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ¿no? Que tengan muy lindo resto del día, feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora. Muchas gracias, igualmente. Abrazo grande. Un abrazo. Pasó entonces por la entrevista el doctor Raúl Montenegro, poniéndonos al tanto de lo que en general de eso no se habla. ¿Alguna reflexión breve? No, yo creo que pensar que además hay un peligro nuclear ya es como mucho, ¿no? Claro. Pues lo dejamos para dentro de 3 meses, digamos. Porque... Claro, pero me parece que vamos a tener que estar un poco más atentos. Sí, va a haber que estar más atentos. No sé si se dieron cuenta que no hay muchos medios que se dediquen a... No, por supuesto. Pero el tema que lo recordé, ese veto famoso, ese veto parcial. Sí, me acuerdo perfectamente. Tremendo, porque era justamente la protección de los glaciares, ¿no? Y fue una desautorización, además, a una ley salida del propio riñón kirchnerista, claro, con Bonazo y Filmo. Exactamente, con esa cosa perversa del veto parcial, ¿no? Sí. Muy pesada, el veto parcial es... Una lo escucha a Montenegro y se queda con ganas de saber y de conocer más, así que estaría bueno por ahí después preguntarle si quiere escribir para nuestro portal de tramas.ar. Ya hemos publicado algunas notas de Montenegro, sí, por supuesto que sí, él va a colaborar con tramas.ar, porque este es un programa de tramas.ar. Y ahora, sin solución de continuidad, tenemos que ir al próximo separador de momento terapéutico con el doctor Enorme. No es el gobierno, es usted. Distopía psicoanalítica. Hola doctor, ¿cómo anda? Bueno, no importa cómo yo ando, lo que importa es cómo anda usted. Y la verdad que mal. Me parece que esta va a ser la última vez que venga por acá porque no puedo seguir así. Me llegó la boleta de agua con aumento, ya dijeron en el noticiero de la noche que me va a llegar también la de luz. Stop. No. Acá usted viene a trabajar y veo que sin mucho interés sus problemas psíquicos, es decir, ¿qué es lo que le hace ruido para no poder enfrentar la realidad? A ver, piénselo, aunque sea la última vez, por favor. Lo que pasa es que primero uno tiene que resolver lo cotidiano. Yo estoy con mi hija, sin conseguir trabajo. Yo no puedo seguir así. Bueno, esa frase, yo no puedo seguir así, es lo que la limita fuertemente. ¿Su nombre cuál es? Keila, sí, me sonaba, Keila. Bueno, Keila, esa actitud tan negativa seguramente tiene su origen en cuestiones muy primitivas. ¿Control de esfínteres a qué edad tuvo? Tendría que preguntarle a mi madre. ¿No se acuerda? No. Bien. ¿Destete? 6 meses. ¿6 meses de destete ya? O sea, ¿traumático o fue conversado? No recuerdo. Hay muchas cosas que no recuerda, Keila, y yo creo Capaz que necesito que me hipnoticen. No. Usted siempre se corre del lugar, yo no soy hipnotizador, por ahí de serpientes, pero no es el caso, creo, nunca se sabe. Pero la llevo al recuerdo, porque defenderse en la realidad, lo que usted hace se llama defensa en la realidad. No importa la factura, no importa nada de eso, importa que usted esté bien
con usted misma. ¿Usted se siente bien con usted misma? Mi anterior patrona, antes de echarme del trabajo, me Por regaló, favor, escuche, me regaló una taza muy linda, justamente para el Día del Trabajador, que decía: vive, ríe, ama, sueña. Y yo la verdad que desayuno con esa taza y soy feliz, pero Bueno, después se me va. Cuando a medida que transcurre el día, se ¿Cuánto? me va la felicidad. ¿cuánto tiempo le dura lo de... Viva con la taza En la mano. en la mano, mírele a esa taza, esa taza. Su patrón, un hombre sabio, un hombre muy inteligente. ¿Lo recuerda? Sí, cuando desayuno. Cuando desayuna recuerda al patrón. Claro, porque es en el momento Si en no el que uso recuerda la taza. no recuerda el destete, pero recuerda al patrón. O sea que ahí hay un Edipo que está pidiendo pista, ¿no? Olvídese de la luz, del gas, de los discursos de los políticos, olvídese de todo, concéntrese en la taza. Esa taza que le habla, a usted le habla una taza. No se sienta psicótica ni delirante. ¿Es normal? Es habitual. No confunda normalidad Es con habitual. Es habitual. Hay que hablarle a las tazas, hay que hablarle a los vasos, a los platos. Como a las plantas. Más o menos, como a las plantas, aunque avanzamos un casillero más. Es una lástima que no venga más. ¿Por qué no viene más? Ya le dije, doctor. ¿Qué? Tengo que pagar las boletas. Casi estoy por becarla, porque Yo, es un caso interesante. pero si usted me dice así, yo voy a ir a pagar la boleta con la taza en la mano. Me parece perfecto. Vaya con la taza en la mano y con una sonrisa y diga cuánto es. Pero una sonrisa pague, feliz. Es bueno, es bueno. Usted trabaje sobre usted misma. Deje la realidad a usted le hace daño. Tengo miedo de ir a pagar y no tener la plata en el bolsillo. La taza Le pago con la taza. No, la taza es suya, la taza no se negocia, la taza es la taza. Usted verá, algo se le va a ocurrir. ¿Pañales? ¿A qué edad dejó de usarlo? No, bueno, no para la recuerdo. próxima sesión, que venga con la taza en la próxima sesión. Venga con la taza. Después le voy a decir lo que hacemos con la taza. Voy a tomar su consejo, voy a ir con No, taza a todos lados. No, si empezamos a ofender, no es un consejo. Es una opinión profesional, no es consejo. No. Bueno, no. voy a tomar su opinión profesional. Muy bien. Y además le voy a hacer una entrevista a mi madre para averiguar estas cositas que yo hacer no recuerdo. ¿Podemos hacer una vincular? ¿Qué edad tiene su madre? No la puedo decir. Tiene 55 desde que yo tengo 15 años. Ay, ¿cuánto hay para trabajar? Bueno, seguimos la próxima. Me dijo... Keila. Bueno, Keila. vengo la semana que viene entonces. Por favor. Muchas con gracias, la taza, doctor. Con la taza. Con la taza en la mano. En la mano. Muchas gracias, doctor. Acabamos de escuchar el momento terapéutico de Periodismo en Movimiento. Me parece que vamos a necesitar muchos más momentos terapéuticos en la medida que avance todo lo que está avanzando. Y claro, tenía que ver con una mujer en su laberinto. Una mujer, no estamos hablando de las mujeres, digo, para que no haya problemas. Hablando de problemas, nos quedan unos minutitos para despedirnos y tendríamos que pensar un poco en por dónde vamos a transitar cuando empiecen a llegar las boletas de luz y de gas. Y no digo, la taza. Yo hago una réplica y les traigo, para que cada uno tenga la suya. Cada uno tenga la taza que se merece. Yo no quiero volver siempre a lo mismo, ¿no? Porque la teoría del eterno retorno esto. Sí. En distintos momentos, ya lo expresó Miriam, ¿no? Onganía, Videla y ahora... Claro. Así que es el eterno retorno de Nietzsche. Pero esto también me recuerda a los primeros tarifazos durante el menemato y después durante el macrismo. Y durante Alfonsín, ¿te acordás cuando estaba, no me acuerdo, era el economista, pero unos tarifazos terribles? Surruil. Es probablemente sí, Surruil. Surruil. Y bueno, para no hablar de la depreciación, a mí lo que me preocupa es, no van a poder, las pymes no van a poder seguir funcionando. Creo que esa es la idea.
Hoy hablaba con el muchacho que tiene la verdulería donde compro habitualmente, Sí. y pagaba, tiene 4 tubos y 2 heladeras. Pagaba 100.000 pesos. Está esperando que le llegue la boleta. Sí, se va al millón fácil. Sí, Bueno, no, ahora estamos hablando de una verdulería. Sí, no. Pensá en una carnicería con la cámara. Sí, no, seguro. Y yo mis 3 aires acondicionados no voy a poder usar, qué barbaridad. Bueno, una cosa que me gustaría desarrollar en algún momento. Pero sos Walt Disney, 3 aires acondicionados necesitas. Sí, en la misma habitación además. Ah, bueno, está bien. No, es porque todo lleva a todo, ¿no? El tema de la crisis, la diferencia entre crisis y catástrofe y la diferencia entre sustitución y restitución, es muy importante. Yo creo que cuando decimos estamos en crisis, no estamos en crisis, esto es una catástrofe. Y probablemente desde la derecha, las derechas, porque son muchas, demasiadas, cuando hay una catástrofe te dicen que es una crisis. Cuando estás en crisis te dicen que todo está bien. ¿Te acuerdas la famosa frase de Mena? Estamos mal, pero vamos bien. Sí. Bueno. Por lo menos era un poco más sincero el turco y te reconocía que estábamos mal. Ahora, ¿por qué hay tanta creencia? Porque es esa la palabra. ¿Por qué hay tanta esperanza, creencia, como si esto fuera una cuestión individual de alguien que dice yo creo en tal cosa, yo creo en tal... Yo creo que Estudiantes le va a ganar a Boca, por ejemplo. Ya le ganó. Ah, bueno, con razón yo estaba bastante feliz. Ya le ganó. Bien. Está bien, este no es un programa deportivo. No vamos a seguir con el tema. Te agradezco que lo recuerdes. La taza. La taza. ¿Por qué la creencia, doctor? Y bueno, Freud, fuente de toda razón y justicia, dice que la ilusión es la creencia basada en un deseo, ¿no? Y yo creo que en la historia de la humanidad, yo participé un pequeño momento, ha habido ilusiones y creencias a rolete, ¿no? Pero ¿por qué la política, es decir, el fenómeno político se emparenta con la creencia religiosa? Es decir, ¿por qué no hay frontera ahí? Y bueno, porque yo tengo un aforismo que dice que la derecha conoce al sujeto para someterlo y la izquierda no lo conoce para liberarlo. Hay muy pocos trabajos sobre subjetividad en el campo de la izquierda. Creo que el mejor exponente, no el único, pero uno de los mejores fue Leonard Sisner. Y sin embargo, te digo, mi experiencia en el campo de la izquierda tampoco es mucha ni en todos lados, pero que el tema subjetivo, yo me acuerdo, yo no leí todo Lenin, ¿no? Pero no me acuerdo dónde, decía el retraso del factor subjetivo, ¿no? Y ese retraso opera, hay razones profundamente inconscientes, ¿no? Recién cuando la paciente Keila hablaba con el doctor Enorme, le hacía al doctor algunas preguntas sobre su subjetividad infantil, que generalmente para la izquierda es muy macro, ¿viste? Muy macro. Y realmente lo micro queda a veces... La publicidad sabe mucho más del Pero la sujeto. derecha, se nos va el programa, ¿no? Pero lo dejo ahí. Pero la derecha dice 2 líneas y esas líneas prenden subjetivamente. Exacto. Y luego se objetivizan, y entonces aparece como una supercreencia. Conoce al sujeto para domesticarlo, y el ejemplo es la publicidad. Claro, el ejemplo es la publicidad. Acá fue la licuadora y la motosierra, y eso entró como pilar o pieza de salvación. Tal cual. Nos estamos yendo. Buen programa, yo creo que salimos muy bien. Bueno, nos vemos bien en el sensor YouTube, que ahora después de esto peor. Saludos a Fátima, nuestra. Saludos a Fati. Fati, nos estamos despidiendo. Hermoso el momento con el doctor Grande, me morí de risa. Enorme, el doctor enorme. No, el doctor Grande está totalmente... es como Mr. Hyde, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Así que, gracias Iván, gracias Leandro en la operación técnica, chau Keila. Buenas noches. Chau, doctor. Ahí queda, mejor. Y muy buenas noches, hasta el miércoles que viene en otra de Periodismo en Movimiento. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana